Cuando un producto alcanza cierto nivel de popularidad y tiene características que lo vuelvan interesante, en torno a este se irá reuniendo un grupo de personas que irán formando un fandom. De allí naciendo lo que son animaciones, cómics, fanart, fanfics. Pero ¿por qué? Esto se debe a que el hombre es un ser curioso y dada esa curiosidad busca satisfacer sus deseos de tener un poquito más de ese producto, haciendo que cada aspecto que le haya resultado intrigante lo diseccione y en base a esa disección vaya sacando lo más interesante para de allí crear sus materiales. Pero, ¿cómo se aplica esto en el caso de Warhammer 40.000? Pues aquí se usa la vía libre que han dado los autores, diciendo que todo es posible, gracias a que la galaxia es inmensa, gigantesca, como han pasado una gran cantidad de eventos, los cuales no han podido ser registrados. Y anexado a ello está el hecho de que la gran mayoría de la información histórica que tenemos es del periodo 40.000, siendo que mientras más atrás vamos, a pesar de que haya uno que otro evento importante que se nos ha contado, la línea cronológica deja varios huecos como cabos sueltos, los cuales hacen que haya una gran cantidad de teorías para intentar rellenar esas dudas que tenemos. Pero que haya una información genuinamente oficial, no. Y debido a que también hay continuas reescrituras y descanonizaciones de eventos, hay un efecto dominó, donde todo se va volviendo más y más confuso. Pero a pesar de esa cronología que es enredada, como muy confusa en la gran mayoría de los casos, no afecta tanto a los productos debido a que son inconexos unos de otros, haciendo que se pueda disfrutar de forma genuina y plena la gran mayoría de lo que ofrece la compañía Games Workshop respecto a material como lo pueden ser animaciones, libros, cómics y un largo etcétera. Y en base a esto, también ocurre una situación. Si la cronología, aunque importa, como enriquece y de allí un autor puede coger una que otra cosa importante para un concepto que quiera llevar, hace que, al no ser definitoria, tenga vía libre para hacer ciertas cosas. Y el fandom, al crear algo que no es oficial, la vía libre es mucho mayor. En base a esto, creándose distintos capítulos fans, planetas, culturas, facciones orcas y en general una gran línea de contenido bastante impresionante. Pero lo que vamos a explorar hoy, gracias a esta peculiar situación, es el capítulo de las Space Mics, donde son muy destacables por una causa. Es un concepto bastante original, que combina el toque de acción de Warhammer, tanto en la parte dramática como a la vez la comédica, debido a que Warhammer en sus inicios, a pesar de que estaba ese elemento épico como de acción, hay uno que lentamente se ha ido diluyendo con el pasar de los años, que es ese humor un tanto ácido donde se burlaba de la fantasía en general, como a la vez parodiaba toda la cultura popular, a causa de que Warhammer buscaba ser una respuesta a la fantasía donde había personajes nobles, puros y virtuosos, en que su alineación moral era pura y netamente buena como noble, y que los señores oscuros que existiesen eran seres totalmente malignos y de alguna representación de algún aspecto malo de la humanidad, haciendo entonces que no hubiese una inversión de la maldad en el señor oscuro, sino que la bondad que deberían tener los héroes es corroída, pero no en una forma de burla y parodia en que, oh, soy totalmente malvado y un hijo de puta sin sentimientos que soy capaz de quemar una aldea por mero placer, sino más inteligente,
como sutil, haciendo que, a pesar de que tengan esa nobleza y esa virtud, tengan que recurrir al mal, no por deseo, sino por necesidad, como la crueldad existente que haya y que se produzca tenga una causa como consecuencia, donde a pesar de que haya clara maldad en una facción, como lo puedan ser los Eldar Oscuros o alguna parte del caos, también hay distintas diferencias como lo pueden ser los Eldari, que pasaron de ser unos elfos nobles y puros, dispuestos a cumplir un rol de guía a la par que mentor para un personaje, a seres engañosos, maliciosos, como traicioneros. Pero aquí es donde viene la parte más interesante. Lo hacen para sobrevivir porque están al borde de la extinción a causa de la persecución de sus propios errores, encarnado en Slanesh. Y aquí es donde viene esa causa, que podemos ver una inversión con los Eldar, donde obtenemos un ser noble y puro como lo sería un elfo, a alguien que es extremadamente cauteloso, como incluso malicioso debido a las condiciones en que se encuentra, o el propio imperio de la humanidad, que debería representar a héroes caballerescos, dado a que un Space Marine, narrativamente hablando, podría ser el equivalente a un caballero, pero no, nos muestran a un mundo cruel, despiadado, como que ha abandonado buena parte de su humanidad por y para sobrevivir, invirtiendo con ello la condición de una humanidad próspera en el espacio, la cual es una potencia dominante y que es amable con toda raza y especie alienígena, haciendo que ocurra una situación. La razón de que los elementos paródicos de Warhammer no nos sean tan notorios es porque por y para su tiempo esa respuesta fue bastante fuerte, pero hoy en día ya no genera el mismo impacto. Y en respuesta a eso es que la autora de las Space Mike creó en sí un capítulo que invierte ese toque épico y de acción por uno más comédico, a la par que relajado y laxo, donde tenemos un capítulo que, aunque tenga esa estética épica, no puedes evitar notar ese rosa chillón que se combina con un aspecto bastante tierno, el cual se puede denominar estéticamente desentonante, pero que a la vez de alguna forma consigue cuadrar al seguir el patrón estándar del uniforme de los Space Marines, dado a que en la gran mayoría de los casos la armadura de un Space Marine se parece a la de un caballero, y directamente en algunos casos es una, pero con un toque más futurista, siendo que a causa de ello el capítulo de los Space Marine no desentone a un nivel donde no te parezca algo perteneciente a Warhammer, siendo que la autora consigue el perfecto equilibrio estético, donde hay ese toque caballeresco, pero sin perder también el lado futurista, juntando ambos de una manera creativa a la par que ingeniosa. Pero posterior a ello, hay que fijarnos en algo, y es que debido a la naturaleza de Warhammer, los Space Marines, a pesar de tener el aspecto de un caballero y distintos rasgos de este, no solo tendrán las características virtuosas, sino que también van a tener algunas negativas, como lo es un intenso fervor religioso, o incluso que, debido a su adoctrinamiento que han tenido a lo largo de su vida, han perdido buena parte de su individualidad y humanidad. A causa de esto, no siendo la encarnación de ese ser noble y puro que dará su vida por los civiles como sus compatriotas de batalla, sino que únicamente por los más cercanos a él, siendo en general únicamente su capítulo, dado a que aunque pueda fraternizar como congeniar con otros capítulos, no está esa conexión que tiene con el suyo, generándose un ser que, a pesar de tener cierta nobleza,
en él también se ve cierta oscuridad debido a la forma en que fue creado como se le ha concebido, contrastando con una imagen tan pura como la de un protector carente de maldad, a uno que fue creado por medios claramente maliciosos como aterradores. De allí, capítulos que precian y atesoran su humanidad, como lo son los salamandras o los lamentadores, sean tan populares en el fandom, porque generan ese contraste con ese caballero frío, seco y cruel, e incluso hasta cierto punto los hijos de sanguíneos, debido al sufrimiento y yugo continuo por el que pasan. Pero aquí es donde viene esa parte crucial. Las Space Knights son una respuesta en contra de esa naturaleza cruel como inhóspita del mundo de Warhammer, donde únicamente existe la desolación, la desesperanza como la crueldad y una bondad donde hay un pero o algo turbio en esta, sino que son un capítulo humano, en un sentido donde puedes ver que sus miembros son seres bastante bondadosos como agradables, donde en un universo como Warhammer, donde su lema es que en el lejano milenio 40.000 solo hay guerra, pues esto resulta bastante optimista como esperanzador, haciendo que resulten atractivos por esa causa. Te están brindando lo que es la esperanza, como también una sensación de calma. Es como estar en un entorno agresivo y desconocido, donde nada te resulta familiar, y lo poco familiar es aterrador o incómodo, siendo que aunque luzca como algo que has conocido, sabes que no es eso. Ahora encontrándote con una imagen que ya has visto antes, que aunque tenga algunos cambios y su aspecto sea un poquito extraño comparado con el resto, es claro que es alguien en el que puedes confiar. De allí que un capítulo como el que estamos mencionando pueda ser tan querido, porque congenia como lo son los salamandras o lamentadores con lo que son los humanos, y por ende como espectadores podemos también congeniar y identificarnos con ellas, debido a que brindan esa sensación de protección, ya que en cambio otros capítulos, aunque claramente van a evitar bajas humanas, no es algo que esté en su modus operandi usual, haciendo que más sea un resultado secundario que te hayan salvado. Pero en cambio, las Space Knights, salamandras o lamentadores van a preferir recibir el disparo más mortal que haya a que tú lo recibas, haciendo que como una persona podemos verlos como alguien que se está sacrificando y por ende generar ese sentimiento de cercanía a la par que calma, donde los vamos viendo y podemos pensar, hey, son agradables, hacen esto en estos tiempos oscuros, o es interesante que actúen de esta manera, y debido a esto sea mucho más fácil desarrollar interés por ese capítulo, debido a que si la crueldad es la prima, como la diaria, y la bondad es algo extraño, como inusual, esta se volverá mucho más atrayente debido a que no hay una justificación necesaria para ser bueno, como igual no hay una justificación necesaria para ser malo, narrativamente hablando. Pero, ¿qué pasa cuando una bondad absoluta, o por lo menos bastante clara como marcada, se desarrolla en este tipo de entorno? Hay un factor donde estás viendo una característica crucial en el personaje que se vuelve admirable, la cual es la resistencia mental ante situaciones extremas que lo ponen al límite y a prueba con lo que está cursando. Porque ahora la prueba que el héroe tiene que lidiar es una donde sus valores conflictúan continuamente, pero este se niega a perderlos, tomando que estos le dan la fuerza psicológica para seguir. Y de allí es que se vuelve tan interesante ese personaje, porque gradualmente se va viendo cómo se antepone ante el mal,
pero no solo es cómo se antepone, sino las maneras en las que encuentra para anteponerse. Y con ello, aunque pueda tener dudas, cuestionamientos e incluso caer en la depresión o sentimientos que le generen continuo malestar por estar siguiendo el camino del bien, sabe que está haciendo lo correcto. Como al decidir hacer eso, se genera esa admiración y esos sentimientos positivos que nos causa el personaje nos va generando una aglomeración donde gradualmente lo vamos imaginando en distintas situaciones que nos causan interés, como el autor del personaje al entregarnos más situaciones vamos sintiendo una admiración cada vez más creciente. Entonces con esto podemos ver que las de Space Mike son una mezcla de una estética extraña pero funcional, como a su vez también poseen lo que es un factor para que te puedas encariñar con ellas. Pero ahora queda un elefante en la habitación. Si lo has notado, he usado con ellas el pronombre femenino. Esto se debe a que son un capítulo de Marines Espaciales que está conformado por mujeres con una semilla genética bastante estable, como cuentan con una primarca propia. Y aquí aplicaré lo siguiente. Esto funciona y es aceptable como una creación e idea del fandom, porque aquí hay que hacer una diferenciación. Un concepto fan es aceptable porque no afecta la historia principal, como a su vez, aparte de que no afecta la historia principal, permite crear un universo con ideas propias, pero sin deformar o destruir totalmente lo planteado por la compañía como los cánones que ésta lleva, debido a que, aunque se ha mencionado que pueden llegar a ser muy flexibles con los eventos históricos junto con la cronología, aún así hay reglas claras y preestablecidas que se tienen que respetar para que ese mundo tenga coherencia y cohesión interna, siendo que cuando esto lo hace un fan es aceptable por una de dos causas: o ha usado una que otra insinuación que lo permite, o es un universo alternativo, donde en el primer caso está tomando una idea que o no se ha desarrollado o fue descartada, expresando un qué podría haber pasado si este concepto se hubiese desarrollado, mientras en el segundo caso, que son las de Space Mike, que es un universo alternativo, está basado en este caso en lo puesto por la compañía, donde toma su mundo y todo lo que lo conforma, pero se modifican lo suficiente los eventos para que pueda ocurrir una que otra diferencia, siendo que al ser algo que está alejado de la historia principal hasta el punto que es algo completamente diferente, se tiene que hacer la idea de que esto no está ligado a las reglas que conocemos habitualmente, pero aplica muchas de las que conocemos en su gran mayoría, permitiéndonos ver un vistazo a la mente del autor, como lo que tiene en general pensado y planteado respecto a algún concepto que pudiera resultar plausible cuando se hace este tipo de actos de eliminar un elemento e insertar otro, pero sin destruir totalmente la esencia del producto. Porque cuando más se va modificando, se va aplicando la paradoja de Teseo, donde si se llega a un punto de modificación tal, queda hacerse la pregunta si realmente este es un AO o es algún mundo diferente y completamente nuevo, que ha cogido de inspiración al original, pero no se ha deslindado aún de en quién dice basarse. Pero aquí hay una gran diferencia, y esa es que cuando lo hace la compañía cae mal, porque hay dos factores importantes. El primero son las reglas que previamente ya han establecido como dejado claro, y las cuales la gran mayoría han sido respetadas, y las pocas rotas gradualmente se han ido corrigiendo con el tiempo. Pero, ¿qué pasa en este caso con el segundo factor, que es el que importa? Y ese es que no es necesario crear
marín espaciales femeninas y no importa su creación, porque muchos de las que alegan por la creación de estas no las quieren porque genuinamente sea un concepto interesante, sino para crear una débil autoinserción propia, basada en distintos complejos y ponerse medallas morales, siendo respetuoso pero frío y tajante con esto, debido a que tenemos a distintos personajes femeninos y el imperio se ha mostrado claramente que las mujeres ocupan un rol similar al hombre, gracias a que la galaxia es inmensa, se necesita toda mano de obra humana que haya, no habiendo distinción alguna excepto la capacidad meritocrática que tú tengas, pudiendo ser un gobernador competente, una adepta favorita en sus distintas ramas que hace un papel vital para el funcionamiento de algún lugar, o un inquisidor que evita que el caos, o un culto Gen Stealer consuma un mundo. Es decir, en el imperio de la humanidad no importa tu género, sino la capacidad mental y física que tú tengas para desarrollar el papel que se te ha encomendado, y si demuestras tu capacidad, ser ascendido a un nivel mucho mayor. Mientras las otras facciones no se quedan atrás, porque tanto los Tau y Aldari tienen personajes femeninos destacables como roles destacables, siguiendo una lógica similar al imperio, donde es la capacidad como persona que tú puedas mostrar. Concluyendo, entonces podemos analizar algo aquí, y eso es que las Space Marines son un concepto fan interesante debido a esa naturaleza peculiar que tienen, donde buscan contrastar con esa naturaleza fría e inhóspita del mundo de Warhammer, como a su vez los elementos épicos como de acción, mostrándote algo mucho más calmante, ligero, a la par que relajante, pero sin olvidar que este es Warhammer, viendo que aunque pudo haber doblado una que otra regla e ignorado uno que otro concepto para crear este capítulo fan, haciendo un pequeño AU, ocurre una cosa: los eventos que rodean al mundo de Warhammer no se adaptan a ellas, sino que ellas se adaptan a esos elementos narrativamente hablando, para sentirse como una parte integral de ese mundo. En sí, la autora desarrolló bastante bien su concepto y lo hizo de forma inteligente como competente. Siendo esto todo lo que quería hablar. Como destacar, agradezco que me hayan brindado sobre esa atención. De verdad, muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, debido a la naturaleza un poco más larga de este video frente a los usuales que duran entre 15 a 18 minutos actualmente. Siendo eso todo, me despido.